Había algo en el aire ese martes de octubre de 1952 que no olía bien. No era el polvo del set, ni el olor a pintura fresca de los decorados, ni siquiera el cigarro barato que alguien fumaba detrás de los reflectores. Era otra cosa. Era esa tensión invisible que precede a los momentos que uno recuerda para siempre, aunque en ese momento no sepa por qué los está viviendo. El Foro 3 de los estudios Churubusco era el más grande de todo el complejo. Techos altísimos, cables colgando como lianas de selva artificial, reflectores apuntando hacia un decorado que imitaba una cantina de pueblo. Mesas de madera, botellas vacías llenas de agua coloreada, un mostrador con espejo falso al fondo. Todo construido para parecer real desde la distancia de una cámara. Todo mentira de cerca. Exactamente como ciertas personas. Pedro Infante llegó a las 6 de la mañana, como siempre. Antes que nadie. Antes que los técnicos, antes que los extras, antes que los asistentes de producción con sus libretas y sus relojes. Pedro tenía esa costumbre desde sus primeros años en la industria, llegar temprano, conocer el espacio, caminar el set en silencio antes de que el ruido del día lo llenara todo. Era su manera de prepararse, no con métodos de conservatorio, no con ejercicios de respiración aprendidos en academias europeas. Con silencio. Con presencia. Con esa conexión íntima entre un hombre y el espacio donde va a vivir algo que todavía no existe. Se sentó en una silla de utilería cerca del mostrador falso y leyó su guión por 10ª vez. No porque no lo supiera, lo sabía perfectamente, sino porque cada lectura le revelaba algo nuevo. Un matiz en un diálogo. Una pausa que podría durar un segundo más. Una mirada que podría decir lo que las palabras no alcanzaban. Así trabajaba Pedro. En silencio, en soledad, con una humildad que muchos confundían con inseguridad pero que en realidad era respeto profundo por el oficio. A las 7 llegó el equipo técnico. A las 7:30 los extras. A las 8 menos cuarto. El productor Alejandro Montiel entró al foro con pasos largos y una sonrisa que Pedro reconoció inmediatamente como la sonrisa de alguien que trae noticias que él considera buenas y que probablemente no lo son para todos. Pedro, tengo que presentarte a alguien, dijo Montiel frotándose las manos con ese entusiasmo artificial de los hombres de negocios. Alguien muy especial. Alguien que va a llevar esta película a otro nivel completamente distinto. Pedro cerró su guión y se levantó. Sonrió de la manera que sonreía siempre, con los ojos, con genuinidad, sin cálculo. Listo, dijo simplemente. El hombre que entró al foro 3 minutos después medía casi 1,90 m. Traje gris, corbata azul marino, cabello rubio perfectamente peinado hacia atrás. Cargaba una carpeta de cuero bajo el brazo izquierdo y miraba el set con esa expresión particular de quien evalúa una propiedad que está considerando comprar o descartar. Sus ojos recorrieron los decorados, los reflectores, las cámaras, el equipo. Luego llegaron a Pedro. Se llamaba Heinrich Brandt. Alemán de nacimiento, formado en los mejores estudios de Berlín y París, con 3 películas europeas premiadas en festivales que ningún mexicano había escuchado nombrar. Montiel lo había contratado con la idea de que un director europeo de prestigio elevaría el perfil internacional de la producción. Lo que Montiel no calculó, o quizás no le importó calcular, era lo que ese hombre traía consigo además de su talento y sus premios. Traía sus prejuicios. Traía su arrogancia. Traía esa certeza particular de ciertos europeos de que el arte verdadero solo podía nacer en ciertos lugares del mundo, hablarse en ciertos idiomas, respirarse en ciertos aires. Y México, en la geografía emocional de Heinrich Brandt, no era uno de esos lugares. Así que cuando Montiel dijo Pedro, te presento a Heinrich Brandt, tu nuevo director. Y Brandt extendió su mano y miró a Pedro de arriba abajo con esa fracción de segundo de evaluación que los hombres arrogantes no pueden ocultar aunque lo intenten. Pedro sintió algo. No supo nombrarlo en ese momento. Solo sintió que el aire del foro 3 había cambiado de temperatura. Buenos días, dijo Pedro en español, tomando la mano extendida. Brandt respondió en un español con acento cerrado, midiendo cada palabra como quien no confía completamente en el idioma que está usando. Buenos días. He visto su trabajo. Tenemos mucho por hacer. No fue lo que dijo. Fue como lo dijo. Esas 5 palabras finales, tenemos mucho por hacer, cargaban un peso que Pedro entendió perfectamente. No era entusiasmo. Era diagnóstico. Era la sentencia de un médico que acaba de revisar una radiografía preocupante. Pedro asintió.
Sonrió. No dijo nada más. Pero en algún lugar dentro de él, algo se tensó. Algo pequeño, algo que había tardado años en construir, algo que tenía que ver con la certeza de su propio valor. Algo que ese hombre, en 5 palabras y media mirada, había comenzado a tocar. Los primeros 3 días de rodaje fueron tensos de una manera que nadie nombraba en voz alta pero que todos sentían. El equipo técnico lo notó desde el primer ensayo. Los extras lo comentaban en susurros durante los descansos. Los asistentes de producción intercambiaban miradas cada vez que Heinrich Brandt abría la boca para darle una indicación a Pedro. No era que Brandt fuera abiertamente cruel desde el principio. Era algo más sofisticado que eso. Era la crueldad de quien sabe exactamente dónde están los bordes de lo que puede decirse en público sin consecuencias. Era la crueldad académica, la que viene envuelta en terminología técnica, en referencias a teorías cinematográficas que nadie más en el set había estudiado. En comparaciones con directores y actores europeos cuyos nombres sonaban como condenas cuando se usaban como contraste. El primer día, durante el ensayo de la escena de apertura, Brandt detuvo la acción a los 2 minutos. Pedro, dijo con esa voz pausada que usaba cuando quería que sus palabras cayeran despacio, como piedras en agua quieta. Necesito que entiendas algo fundamental sobre este personaje. Este hombre no es un charro de película. No es el galán simpático que canta en las fiestas del pueblo. Este hombre tiene profundidad psicológica. Tiene capas. ¿Entiendes lo que significa capas en términos dramáticos? Pedro lo miró. Creo que sí, respondió con calma. Brandt sonrió de esa manera que no era sonrisa sino condescendencia con forma de sonrisa. Bien. Entonces muéstrame esas capas. Porque lo que vi en ese ensayo fue exactamente lo que esperaba ver. Entretenimiento superficial. Carisma sin sustancia. Lo que el público mexicano aparentemente acepta como actuación. El silencio que siguió fue de esos silencios que pesan. El camarógrafo principal, un hombre llamado Rosendo que llevaba 15 años trabajando con las mejores estrellas del cine nacional, bajó los ojos hacia su equipo. No quería que nadie viera su expresión. Los extras miraron al piso. El asistente de dirección escribió algo en su libreta aunque no había nada que anotar. Pedro no respondió. Asintió levemente, volvió a su marca y repitió la escena. Esta vez con algo diferente en los ojos. No mejor técnicamente, según los estándares de Brandt. Pero con algo más oscuro, más real, más cargado. Algo que cualquier persona con sensibilidad podría haber reconocido como la actuación de un hombre que acaba de recibir un golpe y está eligiendo transformarlo en arte en lugar de en rabia. Brandt no lo reconoció. O no quiso reconocerlo. Mejor, dijo fríamente. Pero todavía muy folclórico. El segundo día fue peor. Brandt comenzó a hacer comentarios durante las tomas, no después. Interrumpía en medio de una escena para corregir la postura de Pedro, el ángulo de su cabeza, la velocidad de sus palabras. Cada corrección venía acompañada de una referencia a algún actor europeo que lo hacía mejor, que lo entendía más profundamente, que había estudiado los fundamentos teóricos que Pedro evidentemente desconocía. El equipo empezó a ponerse nervioso de una manera distinta. Ya no era la tensión de los primeros días. Era algo más parecido a la incomodidad de quien presencia una injusticia y no sabe si tiene derecho o poder para nombrarla. Pedro seguía llegando a las 6 de la mañana. Seguía leyendo su guión en silencio. Seguía sonriendo cuando saludaba a cada miembro del equipo por su nombre, preguntando por sus familias, recordando detalles que nadie esperaba que recordara. Pero algo había cambiado en sus ojos. Una sombra que no estaba antes. Una pregunta que se había instalado donde antes había certeza. El tercer día, durante el almuerzo, Pedro se sentó solo en un rincón del foro. Tenía su charola de comida frente a él pero no estaba comiendo. Miraba un punto fijo en el decorado de la cantina falsa con esa expresión de los hombres que están teniendo una conversación muy seria consigo mismos. Rosendo el camarógrafo se acercó y se sentó a su lado sin preguntar. Comieron en silencio por un momento. Luego Rosendo dijo, sin mirarlo, en voz muy baja, «Usted sabe que ese hombre está equivocado, ¿verdad, don Pedro?» Pedro tardó en responder. «Sí lo sé», dijo finalmente. «Pero también sé que a veces uno empieza a escuchar lo que no debería escuchar cuando alguien lo dice con suficiente autoridad». Rosendo asintió. «Eso es exactamente lo que ese tipo está calculando», dijo. Y entonces los dos terminaron de comer en silencio,
cada uno cargando el peso de saber algo que todavía no tenían manera de cambiar. Lo que ninguno de los dos sabía era que en el foro contiguo, separado apenas por una pared de madera y lámina, alguien había estado escuchando. Alguien que tenía una manera muy particular de resolver ciertos problemas. Alguien que nunca en su vida había podido quedarse quieto cuando veía una injusticia cometerse despacio, con corbata y acento europeo, frente a un hombre que no merecía ese trato. El foro 2 de los estudios Churubusco era el reino de Germán Valdés. Tintán. El pachuco de oro. El hombre que había tomado un personaje marginado, el joven de barrio con ropa exagerada y español mezclado con inglés de frontera, y lo había convertido en símbolo cultural, en voz de los que no tenían voz. En carcajada que escondía más verdad que muchos discursos serios. Tintán estaba filmando su propia película ese octubre, una comedia que ya prometía ser otro éxito de taquilla. Pero Germán Valdés era de esos actores que nunca podían desconectarse completamente del mundo que los rodeaba aunque estuvieran en medio de una toma. Tenía esa antena particular de los hombres criados en los márgenes, donde la capacidad de leer el ambiente no era un lujo sino una herramienta de supervivencia. Había escuchado fragmentos. Palabras sueltas que atravesaban la pared compartida entre los dos foros. El tono de Brandt, más que las palabras específicas, había llegado con suficiente claridad para que Tintán entendiera la textura de lo que estaba ocurriendo al otro lado. Y esa textura le era familiar de una manera que le revolvía el estómago. Porque Tintán conocía ese tono. Lo había escuchado antes, dirigido hacia él mismo, en etapas más tempranas de su carrera cuando ciertos productores y directores miraban su acento fronterizo, su ropa extravagante, su humor que mezclaba mundos. Y decidían en los primeros 5 segundos que no era suficientemente serio, suficientemente culto, suficientemente legítimo para el cine que ellos consideraban arte real. La diferencia era que Tintán había aprendido a usar eso como combustible. Había convertido el desprecio en personaje, la marginación en estética, el rechazo en declaración cultural. Pero Pedro era diferente. Pedro no tenía esa armadura. Pedro tenía humildad genuina, la clase de humildad que en el mundo correcto es virtud y en el mundo equivocado es vulnerabilidad. El miércoles por la tarde, durante un descanso entre tomas, Tintán le dijo a su asistente que iba al baño y en cambio caminó hacia el foro 3. Entró por la puerta lateral, la que usaban los técnicos, y se quedó parado en las sombras junto a los cables y las cajas de equipo. Observó. Lo que vio le confirmó todo lo que había intuido. Brandt estaba en el centro del set explicando algo con sus manos, dibujando ángulos en el aire. Hablando de composición visual y verdad psicológica con esa autoridad de quien ha leído muchos libros sobre algo que otros simplemente viven. Pedro estaba frente a él, escuchando, asintiendo. Pero Tintán vio lo que Brandt no veía o no quería ver. Vio los hombros de Pedro. Ligeramente caídos. No mucho. Solo lo suficiente para quien sabe leer cuerpos. Solo lo suficiente para quien conoce la diferencia entre un hombre que escucha porque está aprendiendo y un hombre que escucha porque ha dejado de confiar en su propio criterio. Tintán regresó a su foro. Se sentó en su silla de director y estuvo callado durante varios minutos, lo cual era tan inusual para el que su asistente le preguntó si se sentía bien. Tintán no respondió de inmediato. Estaba pensando. Construyendo algo en su cabeza con la misma precisión con que construía un gag cómico, calculando tiempos, anticipando reacciones, buscando el ángulo exacto desde donde la cosa tendría el mayor impacto posible. Finalmente llamó a su asistente. Necesito que hagas algo por mí esta tarde, dijo. Necesito que averigües quién es el asistente personal de ese director alemán del Foro 3. Su nombre, cómo llegar a él, cuando termina su jornada. El asistente lo miró con curiosidad. ¿Puedo preguntar para qué? Para nada malo, respondió Tintán con esa sonrisa suya que podía significar 100 cosas distintas al mismo tiempo. Para algo necesario. Que es diferente. Esa noche, mientras Pedro cenaba solo en su departamento de la colonia Nápoles repasando su guión con esa sombra nueva en los ojos, Tintán estaba sentado en una pequeña fonda cerca de los estudios. Frente a un hombre joven llamado Carlos, asistente personal de Heinrich Brandt desde hacía 4 años. Carlos tenía 22 años, era mexicano, originario de Monterrey, y había conseguido ese trabajo por su manejo del alemán y el inglés. Admiraba a Brandt profesionalmente. Pero también tenía ojos. Y había estado viendo lo mismo que todos en el Foro 3. Tintán ordenó café para los dos y fue directo al punto.
Necesito entender cómo piensa tu jefe, le dijo. No sus teorías de cine. Cómo piensa de verdad. ¿Qué lo haría cambiar de opinión sobre algo? ¿Qué es lo único que ese hombre respeta sin cuestionarlo? Carlos pensó un momento. Los resultados, dijo finalmente. Don Germán, mi jefe respeta una sola cosa por encima de todo. La evidencia. Los números. El impacto real medible. Puede ignorar el talento si no viene empaquetado en el formato que él reconoce. Pero no puede ignorar la realidad cuando se la ponen enfrente de una manera que no puede reinterpretar. Tintán asintió despacio. Eso era exactamente lo que necesitaba escuchar. Porque acababa de encontrar la puerta. El jueves amaneció nublado sobre la Ciudad de México. Ese tipo de nubes bajas y grises que hacen que la ciudad parezca más pequeña, más íntima, más dispuesta a guardar secretos. En los estudios Churubusco la actividad comenzó como siempre, con el ruido metálico de los foros abriéndose, los gritos de los técnicos coordinando equipos, el olor a café quemado mezclándose con pintura y madera. Pedro llegó a las 6. Como siempre. Pero esa mañana no se sentó a leer su guión en silencio. Se quedó parado en la entrada del foro 3, mirando el decorado de la cantina falsa con una expresión que Rosendo, que llegó 10 minutos después, describió años más tarde como la expresión de un hombre que está considerando rendirse sin saber todavía que eso es lo que está considerando. Rosendo le trajo café. Se lo entregó sin decir nada. Pedro lo tomó sin decir nada. Los dos se quedaron parados juntos mirando el set vacío durante un momento que duró más de lo que duran los momentos normales. Gracias Rosendo, dijo Pedro finalmente. Por el café y por lo de ayer. Rosendo hizo un gesto con la mano que quería decir no hay nada que agradecer y al mismo tiempo quería decir que lo que estaba pasando no estaba bien y que alguien debería hacer algo al respecto, pero que ese alguien probablemente no podía ser él. A las 9 llegó Brandt. Entró al foro con su carpeta de cuero y su expresión de evaluación permanente, saludó al equipo con la eficiencia de quien cumple un protocolo social sin encontrarle valor particular y se dirigió directamente a Pedro. Hoy filmamos la escena del reencuentro, dijo sin preámbulo. Es la escena más importante de la película emocionalmente. Necesito que entiendas algo antes de que empecemos. Este momento requiere vulnerabilidad real. No la vulnerabilidad mexicana, esa cosa sentimental y exagerada que el público de aquí confunde con emoción genuina. Vulnerabilidad real. Contenida. Europea en su precisión. Pedro lo miró. Vulnerabilidad europea, repitió en voz baja, no como pregunta sino como si estuviera probando el sabor de las palabras. Exactamente, dijo Brandt sin notar el tono. Los actores de aquí tienden a sobreactuar porque creen que más es más. En el cine serio, menos es más. La cámara ve lo que el ojo humano no puede ver. La cámara ve la verdad interior. Y si esa verdad interior no existe porque el actor no ha hecho el trabajo psicológico necesario, la cámara lo expone sin misericordia. El equipo escuchaba en silencio. Nadie miraba a Pedro directamente. Era esa incomodidad específica de ser testigo de algo que no debería estar ocurriendo y no tener las herramientas para detenerlo. Entendido, dijo Pedro. Empecemos. Filmaron la escena 4 veces. En la primera toma Pedro la hizo de la manera que sentía que debía hacerse, con esa verdad instintiva que era su firma, esa capacidad de transformar texto en emoción viva sin que se notara el mecanismo. Brandt gritó corten a los 2 minutos. Demasiado sentimental, dijo. Demasiado obvio. El público no necesita que le expliques lo que debe sentir. Confía en la imagen. En la segunda toma Pedro contuvo más. Fue más preciso, más económico en sus gestos. Brandt gritó corten. Mejor, dijo. Pero todavía veo al cantante. Todavía veo al charro simpático. Necesito ver al hombre. En la tercera toma algo extraño ocurrió. Pedro se perdió a sí mismo de una manera que no era buena. Estaba tan dentro de su cabeza, tan ocupado calculando qué era lo que Brandt quería ver, tan alejado de su instinto natural, que la toma salió mecánica, vacía. Técnicamente correcta según los parámetros de Brandt pero emocionalmente muerta. Corten, dijo Brandt, y esta vez su tono fue diferente. Más satisfecho. Eso, dijo. Eso es más cercano a lo que busco. Rosendo bajó los ojos hacia su cámara. Otros miembros del equipo miraron hacia otro lado.
Porque todos sabían que lo que Brandt había llamado mejor era en realidad la peor toma de las tres. Era Pedro sin Pedro. Era el cascarón sin el alma. Y Pedro lo sabía también. Se veía en sus ojos cuando salió del set durante el descanso. Se sentó en su silla, dejó el guión en el piso y se quedó mirando sus manos durante un largo momento. Sus manos que habían reparado motores, que habían tocado guitarras en cantinas cuando no tenía para comer, que habían cargado a sus hijos, que habían dado apretones de mano a presidentes y a albañiles con la misma calidez. Sus manos que ahora sostenían la pregunta más difícil que un artista puede hacerse. ¿Qué pasa cuando empiezas a dudar de lo único que siempre supiste hacer? Lo que Pedro no sabía, mientras miraba sus manos con esa pregunta instalada en el pecho, era que en ese momento exacto Tintán estaba al teléfono en su camerino del Foro 2, hablando con 3 personas distintas. Moviendo piezas en un tablero que Pedro todavía no podía ver. Construyendo algo. Con precisión. Con urgencia. Con esa mezcla particular de inteligencia y afecto que hace que ciertos actos de amistad sean indistinguibles de los milagros. Tintán colgó el teléfono y se quedó mirando el techo de su camerino durante exactamente 30 segundos. Era un hábito suyo, ese momento de pausa total antes de ejecutar algo que había decidido. Como un clavadista en el borde mirando el agua antes de saltar. Luego se levantó, se puso su saco y le dijo a su asistente que cancelara sus compromisos de esa tarde. ¿Todo?, preguntó el asistente. Todo, confirmó Tintán. Y consígueme una reunión con Alejandro Montiel para hoy antes de las 3. Dile que es urgente y que tiene que ver con su inversión en la película del Foro 3. La palabra inversión funcionó como llave. A la 1:30 de la tarde Tintán estaba sentado frente al escritorio de Alejandro Montiel en las oficinas de producción del segundo piso. Montiel era un hombre de 50 años, delgado, con bigote recortado y la expresión permanente de alguien que está calculando números en su cabeza mientras te habla. Era buen productor en el sentido comercial del término. Sabía qué vendía, sabía qué costaba, sabía cómo mover los hilos necesarios para que una película llegara a las salas en tiempo y forma. Lo que Montiel no sabía, o había decidido ignorar, era que estaba destruyendo su inversión desde adentro. Germán, qué gusto, dijo Montiel con esa cordialidad de productor que es siempre simultáneamente genuina y calculada. ¿En qué te puedo ayudar? Tintán se sentó sin que lo invitaran a hacerlo, lo cual era una declaración en sí misma. Alejandro, voy a ser directo porque los dos somos hombres ocupados. ¿Sabes lo que está pasando en el Foro 3? Montiel frunció ligeramente el ceño. El rodaje va bien. Brandt es exigente pero eso es parte de su método. Tintán asintió despacio. ¿Y sabes cuánto de ese método está costándote? Montiel no respondió de inmediato. Eso era suficiente respuesta. Tu película con Pedro vale lo que vale porque Pedro es Pedro, continuó Tintán. No porque tengas un director alemán con premios europeos. Los distribuidores no van a comprar esta película por Heinrich Brandt. La van a comprar porque en el cartel dice Pedro Infante. Ese es tu activo. Ese es tu inversión real. Montiel tamborileó sus dedos sobre el escritorio. ¿A dónde vas con esto, Germán? Voy a esto. Tu director está desmantelando ese activo sistemáticamente. No con mala intención, con ignorancia. Está tomando a un hombre con un talento específico, extraordinario, irrepetible, y está intentando convertirlo en otra cosa porque esa otra cosa es lo único que su marco de referencia puede reconocer como válido. Y Pedro, porque es quien es, porque tiene la humildad que tiene, lo está permitiendo. Tintán hizo una pausa. En 3 días más de este tratamiento no vas a tener a Pedro Infante en tu película. Vas a tener a alguien que intenta ser lo que un director alemán cree que debería ser. Y eso no lo va a querer ver nadie. Montiel dejó de tamborilear. ¿Qué propones? Necesito que organices algo para este viernes por la noche. Una proyección privada. Invita a Brandt, invita a los productores asociados, invita a quien quieras. Vamos a mostrarle a tu director lo que tiene frente a él antes de que termine de convencerse de que no vale nada. ¿Una proyección de qué? Tintán sonrió. De evidencia, dijo. La única cosa que ese hombre respeta. Montiel lo estudió durante un momento. Luego asintió una vez, despacio, con la expresión de un hombre que no entiende completamente el plan pero reconoce que la lógica detrás de él es sólida. De acuerdo, dijo. El viernes. Aquí en las instalaciones.
¿Necesitas algo más de mi parte? Solo una cosa. Que no le digas a Pedro. Nada de esto. Ni una palabra. Montiel lo miró con curiosidad. ¿Por qué? Porque si Pedro sabe que alguien está defendiéndolo va a querer impedirlo. Tintán se levantó y abotonó su saco. Es demasiado orgulloso para aceptar ayuda directa y demasiado humilde para creer que la merece. Esa combinación puede ser muy inconveniente cuando estás tratando de salvarle la reputación. Salió de la oficina, bajó las escaleras y cruzó el patio hacia el foro 2. Tenía trabajo que hacer. Tenía que conseguir materiales, hacer llamadas, construir en 2 días algo que normalmente tomaría semanas. Pero Tintán había pasado toda su vida construyendo cosas en la mitad del tiempo que cualquiera consideraba posible. Era parte de su naturaleza. Era parte de lo que lo hacía ser quien era. Y mientras cruzaba el patio con esa determinación silenciosa que sus amigos reconocían como señal de que algo importante estaba por ocurrir. En el foro 3 Pedro estaba repasando la escena del reencuentro por 15ª vez, solo, con su guión en la mano y esa sombra en los ojos que cada día se instalaba un poco más profundo. Tintán pasó el jueves por la noche y el viernes completo haciendo algo que muy pocas personas en la industria sabían que era capaz de hacer. Trabajar en silencio absoluto. Sin público, sin audiencia, sin la energía del aplauso que normalmente alimentaba su proceso creativo. Solo él, su asistente de confianza, y el material que había estado recolectando durante 2 días con una meticulosidad que contrastaba completamente con su imagen pública de improvisador nato. Lo que Tintán había reunido era una colección. No de argumentos, no de opiniones, no de testimonios de admiradores. Una colección de hechos. De números. De momentos capturados en celuloide que hablaban por sí solos con la autoridad que Carlos, el asistente de Brandt, le había dicho que era la única que ese hombre respetaba sin cuestionarla. Había conseguido, a través de contactos en las distribuidoras, las cifras reales de taquilla de las últimas 4 películas de Pedro. Números que contaban una historia muy específica sobre el impacto de ese hombre en el público mexicano. Números que no eran opinión ni sentimiento sino realidad medible, contable, irrefutable. Había obtenido también algo más valioso. 3 rollos de películas sin editar. Material de rodajes anteriores de Pedro que ningún director ni productor había pedido específicamente porque no lo consideraban importante. Las tomas descartadas. Los momentos entre tomas. Las veces que Pedro hacía algo entre el corte y el silencio del siguiente encuadre que las cámaras capturaban sin que nadie se lo pidiera. Esos rollos eran el corazón de lo que Tintán estaba construyendo. Porque en esos fragmentos descartados estaba algo que ninguna toma oficial podía mostrar de la misma manera. Estaba Pedro siendo Pedro sin red de seguridad, sin dirección, sin la presión de que la cámara estaba rodando oficialmente. Estaba el actor real, el que existía antes de que los directores, los guiones y los formatos lo moldearan en lo que alguien más había decidido que debía ser. Tintán pasó horas seleccionando fragmentos específicos. Le pedía a su asistente que rebobinara, que avanzara, que se detuviera en ciertos momentos exactos. Tomaba notas. Construía una secuencia. No una secuencia narrativa sino una secuencia argumentativa, diseñada para que la evidencia hablara en el orden correcto, construyendo hacia una conclusión que quien la viera no pudiera refutar sin refutar sus propios ojos. El viernes por la noche, a las 8, la sala de proyección privada de los estudios Churubusco tenía 12 personas sentadas. Alejandro Montiel. Heinrich Brandt. 3 productores asociados del proyecto. El director de fotografía principal de la película. 2 distribuidores que Montiel había invitado sin explicarles exactamente por qué. Y 4 personas más que Tintán había pedido específicamente que estuvieran, sin decirle a Montiel sus nombres hasta esa misma tarde. Esas 4 personas eran, un crítico de cine respetado llamado Fernando Villanueva, que escribía para uno de los periódicos culturales más importantes del país. Una directora de teatro llamada Elena Rivas, conocida por su trabajo con actores de método en la capital. Un psicólogo especializado en expresión emocional que colaboraba ocasionalmente con la industria del entretenimiento. Y un distribuidor internacional de cine latinoamericano con oficinas en Nueva York que Tintán conocía desde hacía años. Brandt entró a la sala y encontró este grupo con una expresión de ligera confusión. Montiel lo había invitado diciéndole únicamente que había material de producción que quería mostrarle antes del fin de semana. Brandt se sentó en la segunda fila, cruzó los brazos con esa postura de evaluación permanente y esperó. Tintán entró último.
Se sentó en la última fila, en las sombras, deliberadamente. Esta noche no era sobre él. Esta noche él era el arquitecto invisible de algo que debía funcionar solo, sin su presencia dominando el espacio. Montiel se puso de pie brevemente. Gracias a todos por venir. Esta noche vamos a revisar material relacionado con nuestra producción actual. Les pido que vean lo que vamos a mostrar con atención antes de hacer cualquier comentario. Tintán ha preparado algo que creo que todos debemos ver. Brandt giró levemente su cabeza hacia la última fila. Sus ojos encontraron a Tintán en la oscuridad. Algo cruzó por su expresión, no hostilidad exactamente, pero sí la alerta de un hombre que reconoce que está en una situación que no controla completamente. Tintán le sostuvo la mirada. Sonrió de esa manera suya. Luego hizo un gesto con la cabeza hacia la pantalla, como diciendo simplemente, mira. Las luces se apagaron. El proyector comenzó. Y en la pantalla apareció Pedro Infante. No en una escena oficial. No en una toma preparada. En un momento entre tomas de una película de 3 años atrás, cuando Pedro no sabía que la cámara seguía rodando. Estaba sentado en una silla de utilería, leyendo algo. Y en ese momento un extra que pasaba cerca tropezó y derramó un vaso de agua. Pedro se levantó instantáneamente, ayudó al hombre a levantarse, limpió el agua con su propia chamarra, preguntó si estaba bien. Todo en 30 segundos. Sin nadie mirando. Sin cámara oficial. Sin público. Fue el primer fragmento de muchos. Y la sala quedó en silencio desde los primeros segundos, el tipo de silencio que indica que algo está pasando que merece atención total. La proyección duró 45 minutos. Tintán había construido la secuencia con la precisión de un argumento legal, donde cada fragmento era una pieza de evidencia que sumaba a la siguiente, construyendo hacia algo que al final resultaba imposible de ignorar. Los primeros 15 minutos fueron los fragmentos entre tomas. Pedro ayudando a extras, Pedro memorizando líneas en voz baja con una concentración total, Pedro haciendo preguntas específicas sobre sus personajes a directores y guionistas. Preguntas que revelaban una comprensión psicológica profunda de las motivaciones humanas. Pedro llorando genuinamente en un descanso después de una escena particularmente difícil, no actuando el llanto sino procesando emocionalmente lo que acababa de vivir en el personaje. Como hacen los actores que no saben separar el arte de la vida porque para ellos no hay separación posible. Los siguientes 15 minutos fueron números. Tintán había pedido a su asistente que preparara tarjetas con cifras específicas que Montiel leyó en voz alta. Taquilla de la primera semana de cada película de Pedro en los últimos 5 años. Porcentaje de ocupación de salas. Datos de territorios de distribución donde el nombre de Pedro Infante era el único elemento de marketing necesario para garantizar lleno total. Cartas de distribuidores de Argentina, Cuba, España, pidiendo específicamente películas con Pedro para sus mercados. Brandt escuchaba con los brazos cruzados. Pero sus brazos habían cambiado ligeramente de posición desde el inicio de la proyección. Ya no era la postura cerrada del principio. Era algo más parecido a la postura de alguien que está procesando información que no había anticipado. Los últimos 15 minutos fueron los más importantes. Tintán había encontrado algo que ni él mismo esperaba encontrar cuando comenzó a revisar el material. En los rollos descartados de una película de 2 años atrás había una secuencia de 4 minutos que ningún director había pedido y que por alguna razón el operador de cámara había dejado rodar sin decirle a nadie. Era Pedro solo en el set vacío al final de un día de rodaje. El equipo se había ido. Pedro no sabía que había una cámara encendida. Se acercó al decorado que habían usado ese día, un cuarto de hospital, y se quedó parado frente a la cama de hospital falsa. Luego se sentó en el borde de la cama y comenzó a hablar en voz baja. No al personaje, no al guión, sino a alguien que claramente existía en su memoria. Hablaba de un hombre que había conocido en su infancia, un vecino que había muerto de una enfermedad larga. Describía detalles específicos, el olor del cuarto, la manera en que ese hombre miraba por la ventana, las palabras que había dicho en sus últimos días. Estaba construyendo el personaje desde adentro hacia afuera, de la manera más íntima posible, solo, sin público, sin reconocimiento, sin que nadie se lo pidiera. Lo hacía porque era lo que necesitaba hacer para que la actuación fuera verdad. Era el proceso invisible de un artista que trabaja con la única materia prima que nadie puede enseñarte a usar correctamente, la propia vida vivida. Cuando ese fragmento terminó, la sala estuvo en silencio durante varios segundos que se sintieron mucho más largos.
Elena Rivas, la directora de teatro, fue la primera en hablar. Lo que acabo de ver en ese último fragmento, dijo con voz calmada pero cargada, es lo que en el método Stanislavski llamamos memoria emotiva. Es la técnica más avanzada de preparación actoral que existe. Es lo que se enseña en los mejores conservatorios del mundo después de años de entrenamiento formal. Ese hombre lo hace de manera instintiva, solo, sin que nadie le haya enseñado el nombre de lo que está haciendo. El psicólogo asintió. Y lo hace con una autenticidad que los actores entrenados frecuentemente pierden precisamente porque el entrenamiento a veces mecaniza lo que debería ser orgánico. Fernando Villanueva, el crítico, no dijo nada. Estaba escribiendo en su libreta con la velocidad de alguien que tiene más pensamientos que tiempo para capturarlos. El distribuidor internacional de Nueva York miró a Montiel. Alejandro, cuando esta película esté terminada necesito tener conversación de distribución para Estados Unidos y Europa. El nombre de Infante en esos mercados tiene más valor del que probablemente están calculando. Todos miraron a Brandt. Brandt no tenía los brazos cruzados. Los tenía sobre sus rodillas, inclinado ligeramente hacia adelante, mirando la pantalla ya apagada como si el material todavía estuviera proyectándose. Su expresión era difícil de leer. No era la vergüenza inmediata, no era la rendición rápida. Era algo más complicado. Era el proceso visible de un hombre inteligente recalibrando, reorganizando lo que creía saber frente a evidencia que no puede clasificar dentro de sus categorías existentes. Finalmente Brandt se levantó. Caminó hacia la puerta. Se detuvo. Sin girarse hacia la sala dijo en voz baja, en su español con acento, necesito pensar. Y salió. Tintán, desde su silla en la última fila, observó todo esto sin moverse. Cuando la sala se fue vaciando y quedó casi solo con Montiel, el productor se acercó a él. ¿Crees que funcionó?, preguntó Montiel. Tintán se levantó y se estiró. No lo sé todavía, dijo honestamente. Pero lo que sí sé es que ese hombre vio algo esta noche que no puede desver. Y eso es suficiente por ahora. El sábado por la mañana Heinrich Brandt llegó al Foro 3 antes que nadie. Antes que los técnicos, antes que los extras. Antes incluso que Pedro, lo cual en la historia del rodaje no había ocurrido ni una sola vez. Rosendo, que llegó a las 6:15 y encontró al director alemán sentado solo en el set de la cantina falsa con su carpeta de cuero cerrada sobre las rodillas. Describió después ese momento como la primera vez que Brandt le pareció humano. No en el sentido de que antes hubiera parecido un robot, sino en el sentido de que era la primera vez que su presencia en el foro tenía una cualidad vulnerable que antes había estado completamente ausente. Brandt miraba el decorado. Las botellas falsas, el mostrador con el espejo mentiroso, las mesas de madera construidas para parecer reales desde la distancia de una cámara. Y había algo en su manera de mirarlas que era diferente a cómo miraba las cosas normalmente, con esa evaluación permanente de quien cataloga y clasifica. Ahora miraba como quien está tratando de entender algo que se le escapó la primera vez. Pedro llegó a las 6:30. Se detuvo en la entrada al ver a Brandt en el set vacío. Los dos hombres se miraron desde la distancia del decorado. Pedro asintió una vez, como saludo. Brandt asintió de vuelta. Ninguno dijo nada durante un momento que se extendió de una manera que podría haber sido incómoda pero que extrañamente no lo fue. Brandt se levantó finalmente. Caminó hacia Pedro con una deliberación que era diferente a su manera habitual de moverse, sin la certeza dominante, con algo más parecido al cuidado de quien sabe que lo que va a decir importa y quiere decirlo correctamente. Señor Infante, comenzó Brandt, y ya el señor era diferente, tenía un peso que antes no tenía. Vi material anoche. Material de rodajes anteriores suyos. Pedro lo miró sin decir nada. Esperó. Vi cosas que no esperaba ver. Vi cosas que... Brandt buscó las palabras en un español que de repente parecía insuficiente para lo que necesitaba decir. Vi cosas que en 20 años de hacer cine en Europa no he visto con esa calidad específica. Esa calidad de verdad interior que no se puede fabricar con técnica porque no viene de técnica. Pedro seguía sin hablar. Escuchaba con esa atención total que era parte de su naturaleza. He estado equivocado, continuó Brandt, y en esas 4 palabras había algo que le costaba, que iba contra una construcción de décadas de certeza profesional. He estado buscando en usted algo que yo reconozco como actuación según mis parámetros. Y al hacer eso he estado ignorando lo que usted realmente tiene,
que es algo que mis parámetros no tienen categoría para clasificar correctamente porque es más grande que mis categorías. Pedro respiró profundo. Le agradezco que me diga esto, dijo finalmente. No, respondió Brandt con una firmeza extraña. No me agradezca. Yo le hice daño esta semana. Lo hice dudar de algo que no debería dudar nunca. Eso no merece agradecimiento, merece disculpa. Y le pido una disculpa. Los dos hombres estaban parados en el decorado de la cantina falsa, entre botellas vacías llenas de agua coloreada y mesas construidas para mentir desde lejos. Y sin embargo ese momento era completamente real. Más real que cualquier toma oficial que hubieran filmado esa semana. Pedro extendió su mano. Brandt la tomó. Se la apretó con las dos manos, lo cual en la economía gestual de ese hombre equivalía a un abrazo completo. ¿Podemos empezar de nuevo?, preguntó Pedro. Sí, respondió Brandt. Pero esta vez yo aprendo de usted, no al revés. Cuando el equipo llegó y el rodaje comenzó ese sábado, algo había cambiado en el Foro 3 que todos notaron aunque nadie pudiera señalar exactamente qué. Brandt daba indicaciones de manera diferente. No menos técnicas, no menos precisas, pero con una apertura nueva, con una disposición a recibir lo que Pedro traía en lugar de reemplazarlo con lo que Brandt creía que debería ser. Y Pedro, liberado de esa semana de duda instalada, actuó de una manera que Rosendo dijo después que nunca olvidaría. La escena del reencuentro que habían filmado 4 veces sin lograr lo que buscaban, esa mañana la filmaron una sola vez. Una toma. Sin repetición. Brandt dijo corten, se quedó callado durante 5 segundos completos y luego dijo en voz muy baja, en alemán, algo que Carlos tradujo después para el equipo. Había dicho, eso es porque existe el cine. Tintan no supo nada de lo que había ocurrido en el Foro 3 ese sábado hasta el mediodía, cuando Rosendo lo buscó durante el descanso del almuerzo y se lo contó en el patio de los estudios. Con esa emoción contenida de los hombres que no acostumbran mostrar emoción pero que han presenciado algo que hace que la contención sea difícil. Tintan escuchó todo en silencio. Cuando Rosendo terminó, Tintan asintió una vez y dijo simplemente bien. Y siguió comiendo su torta. Rosendo lo miró con una mezcla de admiración y ligera frustración. ¿Eso es todo? ¿Bien? Tintan se limpió la boca con una servilleta. ¿Qué quieres que diga? No sé, algo más. Usted organizó todo esto. Consiguió el material, armó la proyección, convenció a Montiel, trajo a esa gente. Y ahora actúa como si nada. Tintan lo miró. ¿Y para qué quieres que actúe como si algo? Pedro está bien, el rodaje está bien, Brandt entendió lo que tenía que entender. El trabajo está hecho. ¿Para qué necesita testigos el trabajo bien hecho? Rosendo no supo qué responder a eso. Terminaron de comer en silencio. Lo que Tintan no le dijo a Rosendo, lo que no le dijo a nadie, era que había algo más que alivio en lo que sentía. Había algo más parecido a una deuda saldada con algo que no era una persona sino una idea. Una idea sobre lo que significaba venir de donde venían los dos, él y Pedro, de los márgenes, de los lugares donde el talento existe en abundancia pero los certificados que lo validan escasean. De los mundos donde la gente aprende cantando en cantinas y reparando motores y viviendo cosas que luego se convierten en arte porque no hay otra manera de procesarlas. Tintan había pasado su propia carrera convirtiendo ese origen en fortaleza, en personaje, en declaración cultural. Pero sabía, porque lo había vivido en sus propios años tempranos. Lo fácil que era que la voz equivocada en el momento equivocado te hiciera dudar de si esa fortaleza era real o si era solo una manera elegante de disfrazar una carencia. Pedro era el mejor de todos ellos. Eso lo sabía Tintan con la certeza de quien no tiene motivo para decirlo sino simplemente lo ve. Pedro tenía algo que el cine mexicano no había producido antes ni volvería a producir de la misma manera. Esa combinación específica de belleza y humildad, de carisma y profundidad, de voz que podía romper corazones y sonrisa que podía sanarlos. Todo habitando el mismo cuerpo con una naturalidad que hacía que pareciera fácil cuando era la cosa más difícil del mundo. Y ver a un hombre así dudar de sí mismo por las palabras de alguien que simplemente no tenía el marco para entender lo que estaba mirando, eso era intolerable. Eso era el tipo de injusticia que Tintan no podía observar desde la distancia sin hacer algo. Esa tarde, mientras filmaba sus propias escenas en el Foro 2, Tintan estuvo más callado de lo habitual. Su director lo notó y le preguntó si había algo mal. Nada mal, respondió Tintan. ¿Todo bien?
Y lo dijo con una convicción que era diferente a su manera habitual de hablar. Más quieta. Más sólida. Como alguien que ha hecho lo que tenía que hacer y puede descansar en eso. Pedro no sabía nada todavía. No sabía de la reunión con Montiel, no sabía de la proyección del viernes por la noche, no sabía del trabajo de 2 días que Tintan había hecho en silencio. Solo sabía que algo había cambiado en Brandt ese sábado de una manera que no entendía completamente pero que agradecía con todo su ser. Y Tintan prefería que las cosas se quedaran así. No por modestia calculada sino por algo más genuino. Porque la cosa que había hecho no era para ser contada. Era para ser vivida por Pedro, en silencio, en el set, en la certeza recuperada de sus propias manos. En la manera en que esa tarde filmaron 3 escenas consecutivas que Brandt describió al final del día como el mejor material que había rodado en 10 años de carrera. Eso era suficiente. Eso era más que suficiente. Pasaron 2 semanas. El rodaje continuó con una energía completamente diferente a la de los primeros días. Brandt había transformado su manera de dirigir a Pedro de una forma que el equipo notaba en cada toma. Ya no había correcciones públicas cargadas de condescendencia. Ya no había comparaciones con actores europeos usadas como arma. En su lugar había conversaciones, preguntas genuinas, un intercambio real entre 2 hombres que venían de mundos completamente distintos y habían encontrado, de manera inesperada, un lenguaje común en el espacio entre la cámara y el actor. Pedro florecía. No había otra palabra para lo que ocurría. Era como ver a una planta que había estado creciendo de lado, buscando luz en la dirección equivocada, que de repente encontraba el ángulo correcto y se enderezaba hacia su forma natural. Sus actuaciones en esas 2 semanas tenían una profundidad y una libertad simultáneas que Rosendo dijo después que eran la síntesis de todo lo que Pedro había aprendido en su carrera. La espontaneidad de sus primeros años más la conciencia técnica que Brandt, ahora como colaborador en lugar de juez, había contribuido a despertar. Fue en esa segunda semana cuando Pedro empezó a sospechar. No sobre la proyección específicamente, sino sobre el origen del cambio en Brandt. Algo no cuadraba en la narrativa simple de que el director simplemente había reflexionado y cambiado de opinión por su propia cuenta. Los cambios tan profundos y tan rápidos en personas con estructuras tan rígidas no ocurren en el vacío. Necesitan un catalizador. Pedro conocía suficientes personas y había vivido suficientes situaciones para saber que detrás de ese catalizador había una mano humana. Empezó a hacer preguntas discretas. A Rosendo, que fue evasivo de una manera que confirmó sus sospechas en lugar de disiparlas. A su asistente personal, que genuinamente no sabía nada. A Carlos, el asistente de Brandt, que fue el menos discreto de todos y dejó escapar suficientes fragmentos para que Pedro pudiera armar el rompecabezas aunque le faltaran varias piezas centrales. Una tarde de esa segunda semana, Pedro se presentó en el Foro 2 durante un descanso entre tomas. Buscó a Tintan entre el equipo y lo encontró en su camerino, estudiando el guión del día siguiente con una concentración que era genuina aunque pocos lo creyeran porque su imagen pública era la del improvisador que nunca preparaba nada con anticipación. Era una de las mentiras más convenientes de su carrera, esa idea de que todo lo que hacía era espontáneo, que su genio era puro instinto sin trabajo detrás. La verdad era que Tintan trabajaba más que casi cualquiera, solo que lo hacía en privado, sin público, sin que nadie lo viera, porque había aprendido desde temprano que ciertos tipos de esfuerzo pierden su magia cuando se exhiben. Pedro entró sin llamar. Tintan levantó la vista, vio quién era y cerró su guión con la calma de quien esperaba esa visita aunque no supiera exactamente cuándo llegaría. Había algo en la expresión de Pedro que lo dijo todo antes de que abriera la boca. No era enojo. No era incomodidad exactamente. Era esa mezcla específica que tienen los hombres orgullosos cuando han recibido ayuda que no pidieron y están procesando simultáneamente la gratitud y la dificultad de no haber podido resolverlo solos. Los 2 amigos se miraron durante un momento en el camerino pequeño, con el ruido del foro filtrándose por las paredes delgadas. Con el olor a maquillaje y café y madera vieja que era el olor de todos los camerinos de todos los estudios del mundo. Ese olor que para ambos significaba casa de una manera que ningún otro lugar podía significar. Sé lo que hiciste, dijo Pedro finalmente. Tintan no lo negó. No preguntó de qué estaba hablando ni hizo el gesto de quien no entiende a qué se refiere el otro. Solo asintió una vez, despacio, con la serenidad de quien ha hecho algo que considera correcto y no necesita defenderlo ni explicarlo. ¿Por qué no me dijiste nada?, preguntó Pedro. Su voz no tenía reproche.
Tenía algo más parecido a la perplejidad genuina de quien intenta entender una lógica que no es la suya pero que empieza a reconocer como válida. Tintán lo pensó un momento antes de responder. Porque si te lo hubiera dicho te habrías negado, dijo. Me habrías dicho que no era necesario, que podías manejarlo solo, que no querías causarme problemas. Y mientras me decías todo eso, ese hombre habría seguido convenciéndote de que eras menos de lo que eres. Y eso no lo podía permitir. Pedro no respondió de inmediato. Se sentó en la silla frente al espejo del camerino. Se miró un momento. Luego miró a Tintán a través del espejo, esa manera de mirarse que permite una honestidad que el contacto directo a veces dificulta. Como si el espejo fuera el único intermediario que ciertos hombres necesitan para decirse las cosas que importan. ¿Sabes qué es lo más difícil de todo esto?, dijo Pedro. No fue que Brandt me dijera esas cosas. Lo difícil fue que una parte de mí empezó a creerle. Una parte pequeña, pero real. Una parte que lleva años preguntándose si el hecho de no haber estudiado formalmente significa que hay algo que me falta, algo que los demás ven y yo no puedo ver porque estoy demasiado adentro para tener perspectiva. Tintán lo escuchó sin interrumpir. Era algo que sabía hacer mejor de lo que su reputación de hablador perpetuo sugería. Escuchar de verdad, con todo el cuerpo, sin preparar respuesta mientras el otro habla. Esa parte que te pregunta eso, dijo Tintán finalmente, esa parte tiene miedo. Y el miedo no es debilidad, Pedro. El miedo es lo que tienen todos los que hacen algo que importa. Los que no tienen miedo es porque no están haciendo nada que valga la pena arriesgar. Pero hay una diferencia entre escuchar el miedo y obedecerlo. Entre reconocer la duda y dejar que te gobierne. Pedro lo miró a través del espejo. ¿Tú tienes miedo? Tintán sonrió de esa manera suya que podía significar 100 cosas al mismo tiempo. Todos los días, dijo. Cada vez que entro a un foro me pregunto si esta será la vez que la gente se dé cuenta de que soy un fraude. Que todo lo que hice antes fue suerte y ahora ya se acabó la suerte. Eso no se va. Aprendes a trabajar con eso, no contra eso. Los dos hombres se quedaron en silencio por un momento. Afuera el foro seguía con su ruido de cables y gritos y cámaras y el mundo del cine girando sin parar como siempre. Pero adentro del camerino pequeño el tiempo tenía una textura diferente. Más quieta. Más honesta. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó Pedro. Y esta vez la pregunta no era sobre el método sino sobre algo más profundo. Sobre el motivo real detrás del esfuerzo, detrás de los 2 días de trabajo silencioso, detrás del riesgo de meterse en un asunto que no era suyo técnicamente. Tintán tardó en responder. Cuando lo hizo su voz tenía una calidad diferente a su manera habitual de hablar. Más directa. Más sin artificio. Porque yo sé lo que es, dijo. Sé lo que es que alguien con autoridad te mire y decida en los primeros 5 segundos que lo que traes no cuenta porque no viene en el formato que ellos reconocen. Que tu origen es una limitación en lugar de una fuente. Que lo que aprendiste viviendo vale menos que lo que otros aprendieron leyendo. Yo lo viví. Tú lo viviste. Y los dos seguimos aquí, seguimos haciendo lo que hacemos, no a pesar de eso sino en parte gracias a eso. Entonces cuando veo que alguien está intentando convencerte de que ese origen es una deuda en lugar de un capital, no me puedo quedar quieto. No porque seas mi amigo, aunque lo eres. Sino porque sería injusto con todo lo que los dos hemos construido desde donde empezamos. Pedro asintió despacio. Se levantó de la silla. Los dos hombres se miraron directamente ahora, sin el espejo de intermediario, con esa cercanía sin incomodidad que solo existe entre personas que se conocen de verdad. Pedro extendió su mano. Tintán la tomó. Se la apretó. Ninguno dijo nada más porque no había nada más que decir que no estuviera ya dicho en ese apretón. Cuando Pedro salió del camerino y volvió a su foro, Tintán se quedó solo un momento. Abrió su guión. Lo miró sin leerlo. Luego sonrió para sí mismo, esa sonrisa pequeña y privada de quien sabe que hizo lo correcto y no necesita que nadie más lo sepa para que sea verdad. La película que Pedro y Heinrich Brandt terminaron de rodar ese octubre fue diferente a todo lo que Pedro había hecho antes. Los críticos lo notaron cuando se estrenó. Escribieron sobre una profundidad nueva, sobre una libertad técnica y emocional simultánea que no habían visto en él con esa intensidad. Nadie supo exactamente por qué esa película tenía esa cualidad. Nadie escribió sobre una proyección de un viernes por la noche, sobre un productor convencido en una oficina del segundo piso.
Sobre 2 días de trabajo silencioso construyendo evidencia que un hombre arrogante no pudiera ignorar. Solo Rosendo lo sabía. Y Carlos. Y Montiel. Y Tintán. Y Pedro. Y era suficiente. Porque las cosas que más importan raramente necesitan audiencia para ser reales. Viven en los lugares privados, en los camerinos pequeños, en los apretones de mano que no tienen testigos, en el trabajo silencioso que nadie ve pero que todos sienten en el resultado final sin saber por qué lo sienten. El cine mexicano de esa época produjo muchas historias grandes. Historias que se contaron, que se escribieron, que se proyectaron en pantallas de todo el mundo hispanohablante. Pero algunas de las historias más importantes de ese tiempo nunca llegaron a ninguna pantalla. Vivieron en los foros, entre tomas, entre personas que se eligieron mutuamente con la lealtad silenciosa de quienes saben que el talento sin defensa es vulnerable y que defender el talento ajeno es también una forma de arte. Eso fue lo que Tintán hizo ese octubre de 1952. No con aplausos. No con discursos. Con trabajo. Con inteligencia. Con la certeza de que su amigo valía cada esfuerzo que nadie vería jamás. Y Pedro Infante, que nunca olvidó nada de lo que importaba, cargó eso consigo hasta el final. Cómo se cargan las cosas verdaderas. En silencio. Con gratitud. Sin necesidad de contarlo para que fuera real. Porque así son los actos de amistad que cambian vidas. No llegan con fanfarria. Llegan como llegó Tintán al Foro 3 esa tarde. Sin anunciarse. Sin pedir reconocimiento. Solo con la determinación quieta de alguien que vio una injusticia y decidió, simplemente, hacer algo al respecto.